¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. El día de hoy no tenemos las 5 del día, tenemos una entrevista con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así que este programa especial se lo presento así. Comenzamos conclusiones, vamos a utilizar la etiqueta Conclu ONU Lenín. Quiero decirle que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta es numeral Conclu ONU Lenín. Conclu ONU Lenín es la etiqueta, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Este martes el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ofreció un discurso tajante durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió una acción continental para atender la emergencia migratoria originada por la crisis humanitaria en Venezuela. Moreno dijo que Ecuador está recibiendo unos 6,000 venezolanos diariamente y puntualizó que los migrantes no se van de su país por gusto. Citó a José Martí, dijo que cuando el pueblo emigra, los gobernantes sobran. El mandatario también se refirió a la lucha antidrogas que, junto a Colombia, combaten en la frontera norte de Ecuador y ofreció detalles sobre los esfuerzos anticorrupción que su gobierno desempeña. Sobre todos estos temas y muchas cosas más, tuve la oportunidad de hablar más temprano con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en una entrevista concedida desde Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí la tiene. Le doy la bienvenida a Conclusiones al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que nos hace el favor y el honor de estar aquí desde Nueva York en este marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Presidente Lenín Moreno, muchísimas gracias por su deferencia, gracias también por su comprensión, bienvenido, muy amable. No, gracias a ti, Fernando, qué gusto poder conversar contigo otra vez. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Presidente Lenín Moreno, vamos a empezar con algo que ha llamado la atención, sin duda, a la prensa internacional. Para muchos se desmarca o toma una distancia de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua con sus declaraciones, incluso con una cita de Martí: cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Presidente Lenín Moreno, ¿es esto así? ¿Se puede traducir como que se está distanciando o marcando una distancia de estos dos gobiernos, Venezuela y Nicaragua? Yo creo que es importante, y mis palabras allá se refieren, y seguramente también el pensamiento de Martí hacia allá estaba enfocado. Es necesario que los gobiernos tomen bastante más atención el momento en que se presentan crisis sociales. Cuando hay muchos fallecidos, cuando hay gente que migra y que lo hace en más de una ocasión en toda su pobreza, con apenas una petaca pequeña, llevando todas sus pertenencias, llevando a su esposa, a sus hijos, en más de una ocasión enfermos, desnutridos, desvalidos, pues es que hay que prestarle atención. Es por eso que nosotros hace unos pocos días convocamos a una reunión continental para tener una declaración acerca de la emigración en la ciudad de Quito, en la cual definimos con bastante claridad la necesidad de que el continente preste más atención a lo que está sucediendo en Venezuela de forma particular, y también la situación de Nicaragua, que tampoco es de dejar aparte. Ha habido una controversia en los últimos días, yo estoy seguro de que usted lo sabe, acerca de las opciones que podrían existir para aliviar el tema del flujo migratorio, sobre todo el Ecuador, que se ve fuertemente impactado, igual que Colombia. Y se mencionó en algún momento, no le voy a decir que por parte del secretario Almagro, ya él aclaró cuál era su declaración, pero lo ha dicho durante estos días también el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. No descarta cualquier opción, todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose particularmente a una opción militar, a una opción en la que pueda haber una, no queda claro si una intervención o si el apoyo tal vez a grupos de militares rebeldes. ¿Qué opina usted acerca de esto que, desgraciadamente, ha traído una gran controversia entre países? Yo, francamente, la intención en concreto no la conozco. Como tú lo dices, Fernando, prácticamente ha sido una manifestación sin especificar con claridad cuál es el objetivo y cuál es la medida que se tomaría.
De forma particular yo no creo en ese tipo de intervenciones, peor en una intervención militar. El momento en que uno pretende intervenir militarmente en un país, lo único que provoca es que en esos países se exacerben los nacionalismos y que el pueblo se arracime, se una, se amazorque, decimos en el Ecuador, alrededor de personas que a lo mejor no valen la pena. Yo creo que siempre la opción debe ser una opción democrática. No nos preocupemos tanto por la democracia que puede demorar en algunos países. La democracia es una opción que encaja, si no con toda certeza, en la libertad se aproxima a ella y no debemos tener desconfianza de la democracia. Los países siempre encuentran su vía democrática. Y hablando precisamente de la propuesta de una acción continental para encontrar una solución estructural a los problemas de Venezuela, hay una especie, no le voy a decir que es todo el continente, pero hay una especie de bloque que se ha movido más allá, que ha dado un paso adelante en otro ámbito, en el de la Corte Penal Internacional. Es la firma de un documento dirigido precisamente a la Corte Penal Internacional con respecto al tema de Venezuela. Está Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y se acaba de sumar también Canadá. ¿No le parece que esto podría haber sido una buena herramienta también para el Ecuador, el sumarse para que se lleve a cabo una investigación a fondo en temas de violación a los derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional? ¿O por qué no participó Ecuador de esta propuesta? Bueno, porque no hemos tenido toda la información a la mano como para poder sumarnos. Siempre la Corte Penal Internacional debe ser en el aspecto legal a última instancia. Nosotros pensamos que se debe agotar todavía algunos elementos de diálogo. Nosotros como Ecuador, como país, hemos hecho una propuesta de que se refrende en las elecciones pasadas y que el pueblo venezolano acuda libremente, con observación internacional inclusive, a determinar si es que, vuelvo a recalcar, refrenda o no la elección del presidente Maduro. Pensamos que es una buena opción para librarnos de una vez por todas de la duda acerca de que se haya llevado la democracia por los carriles correctos. De forma particular yo tengo mis serias observaciones con respecto a la democracia, esos puntos rojos, esa poca participación de la oposición, me preocupan sin duda alguna. Yo creo que Venezuela está llamada, es un pueblo que necesita y desea ser libre, está llamada a ser una buena democracia y en eso tenemos que participar todos. Presidente Moreno, en este momento en el que el Ecuador, como usted ya bien lo decía, recibe con los brazos abiertos a los hermanos venezolanos, no podemos dejar a un lado el impacto que esto pueda representar en muchos sentidos, ¿no? En el sentido económico, incluso en el sentido de empleos, en un momento también complejo en términos económicos para el Ecuador. ¿Cómo está impactando esto? ¿Qué solución pueden darle práctica y rápida a este tema para que el Ecuador no se vea afectado o impactado por el ingreso precisamente de venezolanos que están huyendo del país? Pero claro, como tú lo dices, Fernando, no es un tema menor. Cerca de 1 millón de venezolanos han transitado por nuestro país. Para aquellos que no desean quedarse en Ecuador, nosotros hemos hecho un corredor humanitario para que no estén en esa peregrinación tan penosa, pasando fríos, pasando calores, pasando hambres, para poder colocarlos en la frontera con el Perú a quienes no desean quedarse en Ecuador. A los que han manifestado su deseo de quedarse en Ecuador, nosotros estamos tratando de regularizar su situación. Son aproximadamente unos 200.000 que están todavía en Ecuador. Y por cierto, hay que tener cuidado con que se provoquen actitudes xenofóbicas. Estamos llamando a los ecuatorianos a recordar que también nosotros tuvimos una emigración en algún momento y que siempre estábamos a la expectativa de permanecer, de ser bien recibidos por los países donde llegábamos como ecuatorianos. Es por eso que a los hermanos venezolanos los hemos recibido con cariño. El pueblo ecuatoriano es un pueblo, como tú ya conoces, excepcionalmente amable, excepcionalmente cordial, y los ha recibido con afecto. Pero claro está, de a poco, si es que esa migración sigue aumentando, sí va a tornarse en un problema que puede afectar seriamente el empleo y la situación económica también de los otros países. Es por eso que hacemos un llamado al presidente Maduro, a su gobierno, para que resuelva sus crisis internas. No puede ser posible que se genere una diáspora tan grande, ayer lo decía, la diáspora más grande que ha habido en América,
y únicamente a lo mejor por tosudeces, a lo mejor por falta de compromiso principalmente con los más pobres, que al final son los que emigran primero. La gente rica a lo mejor ya se fue. La gente rica a lo mejor ya se fue, la gente rica estará bien ubicada, estará bien colocada, y por ahí alguien decía que poco ayuda están prestando ellos que se fueron a los hermanos que se quedaron. Vuelvo a recalcar la necesidad de pedirle al presidente Maduro, a su gobierno, de que sean más conscientes de esa realidad, de que ya dejen de despreocuparse de ella, de que se deje de hablar de que corresponde a adversarios políticos o corresponde a tácticas maniobreras por parte de gobiernos. No, señor, ahí hay una grave crisis política, una grave crisis social que nosotros la afrontamos, pero no tenemos por qué hacerlo. La afrontamos por nuestro sentimiento de hermandad, por nuestro sentimiento de cariño hacia los hermanos venezolanos. Les recuerdo que puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesnn, las plataformas digitales, facebook.com/conclusionesnn. Ahí hay contenidos de programas anteriores de conclusiones, por si los quiere consultar, y donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, si hace clic se suma, si se suma, nos gusta y es más que bienvenido. En tiempo real leo sus comentarios a través de Twitter. La cuenta es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo, está verificada. La etiqueta esta noche es #ConcluONU Lenin. #ConcluONU Lenin es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Al regresar aquí a Conclusiones, las políticas de Donald Trump y América Latina. Es un exceso el bloquear a un país cuyo único error es mantener otro tipo de democracia. Mire, yo no estoy de acuerdo con el sistema democrático como funciona en Cuba, pero lo respeto. Autoritario. ¿Se mantiene en la misma línea, presidente Moreno? Yo sé que usted es muy cuidadoso con temas de relaciones internacionales. Para muchos, esas declaraciones que escuchamos en su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido tal vez la forma más contundente de hablar sobre la situación venezolana y, bueno, hacer mención también de la que ocurre en Nicaragua. Aún no hemos escuchado, como en otros países y otros presidentes, el calificar esto como una dictadura o un gobierno autoritario. ¿Se mantiene en la misma línea, presidente Moreno? ¿No tiene aún un calificativo de este nivel para el gobierno de Venezuela? ¿Lo mantiene usted como un gobierno con un conflicto político nada más? Hay un conflicto político y sin duda actitudes que deslindan completamente de cómo nosotros entendemos la democracia. Y ya lo he manifestado así. Lo que pasa es que no me gusta a mí titular, no me gusta rotular, no me gusta adjetivar. ¿Por qué? Porque las situaciones suelen ser variopintas, suelen ser bastante eclécticas. Siempre están rodeadas de diferentes tipos de matices. Se beneficia a unos sectores, se afecta a otros sectores, pero lo que sí observamos es que el resultado no ha sido no ha dado pues la sumatoria que nosotros hubiéramos esperado. Los resultados están siendo completamente negativos. Se nota perfectamente que ese pueblo está sufriendo y nosotros como latinoamericanos no podemos permanecer inmunes a ello. Todo lo contrario, tenemos que permear ese sentimiento y reclamar a quien corresponde, que es a los gobernantes. En otro de los temas que tiene que ver precisamente con democracias o no democracias, hizo un señalamiento muy interesante, para muchos en contradicción con lo que ocurre en Venezuela o lo que pudiera representar Cuba. Para usted, el hecho de que Estados Unidos mantenga este bloqueo con el pueblo cubano, está mal. Para usted es casi un pueblo indefenso, que se basa su constitución en principios humanistas. Se lo traigo a la mesa porque para muchos el origen del conflicto en Venezuela está vinculado directamente con Cuba. ¿Qué piensa entonces de las sanciones que hoy el gobierno estadounidense está teniendo contra Venezuela? No las comparo con las de Cuba, pero al final de cuentas son sanciones y vienen también de Estados Unidos, lo que usted critica acerca de Estados Unidos con respecto a Cuba. ¿Qué opina acerca de esto? Lo que pasa es que no son similares, no es una cuestión de iguales. Es un país poderoso, el más poderoso del mundo,
y un pueblo que verdaderamente está casi en muchos temas en indefensión. No estamos hablando de economías similares, como sucede, por ejemplo, en la relación que existe entre China y los Estados Unidos. Estamos hablando de la economía más poderosa del mundo. Estamos hablando del país más poderoso del planeta. Y nos parece que es un exceso el bloquear a un país cuyo único error es mantener otro tipo de democracia. Mire, yo no estoy de acuerdo con el sistema democrático como funciona en Cuba, pero lo respeto. Lo respeto, es otra forma de tener la democracia. Lo hemos conversado con el presidente Díaz-Canel casualmente el día de antes de ayer. Hemos hablado acerca de ello. Es otra forma de ver la democracia. Lo importante es los resultados que se den. Allí uno debe saber encontrar si esa forma de concebir la democracia ha dado o no ha dado resultado. Vuelvo a recalcar, no estoy de acuerdo en esa forma de ver la democracia. Yo creo en nuestra democracia totalmente abierta, de pleno respeto de la libertad, de los derechos humanos y de alternabilidad. Pero también existen otras formas de ver la democracia y creo que uno debe saber respetarlas. Y los países también ser respetuosos con nosotros. Pero vuelvo a recalcar, cuando los pueblos sufren, cuando los pueblos tienen crisis sociales tan terribles como las que están pasando, por ejemplo, Venezuela, ese momento sí hay que prestarle atención. Yo creo que Estados Unidos debe detener ya su bloqueo a Cuba e iniciar una franca relación de diálogo para resolver las controversias que pueden haber. Sin embargo, las políticas del presidente Donald Trump con respecto al tema de Cuba, al mismo tema de Venezuela, pues no dan las vistas de pensar o estar en la línea de pensamiento del presidente Lenín Moreno. ¿Qué opina acerca de estas políticas del gobierno de Donald Trump? Bueno, yo celebro de que en el mundo tengamos diversidad. Celebro la diversidad, yo no la padezco. Y me alegro mucho de que pensemos en algunos temas diferentes. En muchos temas, por supuesto, coincidimos. En el tema fundamentalmente de cómo vemos nuestras propias democracias. El señor Trump, presidente de los Estados Unidos, ha sido elegido por la voluntad de nuestros hermanos estadounidenses y nosotros debemos respetarla. Debemos respetar que han elegido, como ellos han deseado, a su presidente y sus políticas mientras no afecten, mientras no sean nocivas para los derechos humanos de otros países, pues debemos respetarlas. Pero mientras no sea así, sabremos también hacer nuestro reclamo como corresponde entre países democráticos y hermanos. Presidente Moreno, usted se reunió con los presidentes de Colombia, Iván Duque y Vizcarra del Perú. ¿Cómo le fue? ¿Qué hablaron? Cuéntenme. Bueno, de varios temas. Con el presidente Iván Duque, con el cual nos une una buena amistad, hablamos acerca de temas de frontera, hablamos acerca de temas económicos, de comercio. Hablamos, por supuesto, también del tema de Venezuela. La posición del presidente Iván Duque es bastante más dura que lo que nosotros tenemos. Bueno, que es refrescante saber de que no necesariamente coincidimos en todo y lo hacemos dentro del marco del respeto. Eso con respecto al presidente Iván Duque. Con el presidente Martín Vizcarra también temas de frontera, algunas cosas que han quedado pendientes acerca de los próximos gabinetes binacionales que nos hemos llevado con la hermandad que siempre nos ha caracterizado entre nuestros países y desearle éxito en su lucha contra la corrupción. Ver si es que en algún momento intercambiamos ideas acerca de cómo combatir la corrupción. No olvidemos que él, al igual que nosotros, ha presentado una ley anticorrupción que ha sido bastante bien recibida por el pueblo peruano. Al volver a conclusiones, el nombre que sigue sonando. ¿Ustedes quieren a alias Guacho vivo? ¿Les interesa más vivo que muerto, presidente Moreno? Es alias Guacho, el hombre que continúa aterrorizando a dos gobiernos. La respuesta del presidente Moreno al volver.